Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 13 de mayo y comenzamos con el repaso diario de las noticias más destacadas. Ellín se convierte en referente nacional con el protocolo pionero junto al 112 para agilizar las emergencias en las zonas rurales y mejorar la localización de viviendas con Ellín Seguro. Intensa floración tras las lluvias convierte la primavera de 2026 en una de las más complicadas para los alérgicos en la comarca Campos de Ellín. Estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Melchor de Macanaz ganan la fase regional de Teleco Games con un innovador cubo de basura inteligente conectado al móvil. El musicólogo Antonio del Carmen ha participado como ponente en las jornadas musicales e históricas celebradas en el Ministerio de Defensa, hablando del tambor ellinero. García Paje anuncia el objetivo de alcanzar 50.000 usuarios en la ayuda a domicilio y apostar por las residencias como última alternativa asistencial. Castilla-La Mancha reconocerá el próximo 31 de mayo en el Día de Castilla-La Mancha al tambor ellinero, las tamboradas de Ellín en su 150 aniversario con un galardón. Más de 130 jóvenes ciclistas participaron en el primer trofeo Escuelas de la ciudad de Ellín en una cita marcada por la habilidad y la cantera. La ciudad de Ellín ha firmado un protocolo pionero de coordinación con el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias, el 112 de Castilla-La Mancha, convirtiéndose en referente nacional en la gestión de emergencias en viviendas situadas en entornos rurales en el Plan de Autoprotección, Seguridad y Emergencias Ellín Seguro. El pasado 28 de abril, en Toledo, firmamos un poco el colofón que le faltaba al Plan de Autoprotección, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Ellín, que era una coordinación y colaboración directa con el 112. Entonces ahora sí que es verdad que podemos considerar que en términos de coordinación de todos los servicios de emergencia no se queda ya ningún fleco abierto, ya todo queda totalmente protocolizado. Lo que se hizo fue firmar un protocolo de actuación, porque hasta ahora sí que es verdad que si todos los servicios de emergencia a nivel local estábamos perfectamente coordinados en el plan para asistir a cualquier emergencia, sí que es verdad que en la parte de Toledo, del 112, en sus centrales donde reciben las llamadas, habíamos observado que en algún tipo de situaciones de emergencia se quedaba un poquito que no se terminaba de concretar lo que era el flujo de información. Cuando llamaban los usuarios al 112, pues algunas veces desconocían lo que era el plan. A partir de ahora, con esta firma de este protocolo, algo pionero prácticamente a nivel nacional, lo que conseguimos es que no solamente los servicios de emergencias del ámbito local estén dentro del plan, sino que también a nivel de coordinación con el 112 de Castilla-La Mancha también hemos conseguido entrelazar ese servicio y esa coordinación. Ellín Seguro tiene como objetivo mejorar la seguridad y la atención de los ciudadanos en ubicaciones en las que a veces es difícil explicar el lugar exacto y en emergencias que cada segundo es fundamental. En la práctica supone un avance muy importante, que es que ya solamente dando el número de placa de usuario, directamente el 112 va a gestionar esa emergencia sin tener que aportar ningún dato añadido más. Hasta ahora que nos encontrábamos, que sí que a nivel local se llamaban aquí a Policía Local o a Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, sí que tenían, o incluso los servicios sanitarios, tenían conocimiento porque ellos van totalmente con sus servicios, con sus sistemas informáticos que tienen el programa y les llevaba con la geolocalización donde derivaba la emergencia, pero sí que es verdad que cuando se llamaba al 112, que es prácticamente la mayoría de las llamadas cuando hay una situación de emergencia, pues en el 112 pedían más datos adicionales, no solamente les valía con el número de placas, sino que tenían que dar
alguna ubicación o alguna denominación. ¿Eso a nosotros qué nos hacía ver? Pues que si estábamos trabajando precisamente en esos primeros 5 minutos, que son los más importantes a la hora de gestionar una emergencia, pues no podíamos estar perdiendo un tiempo importante que en cualquier situación sanitaria grave, en un incendio, en un robo, en cualquier situación, son los minutos más fundamentales. A veces que cuando se trata de, por ejemplo, algo de salud, de que la vida corre riesgo, a partir del minuto 5 pues se sabe que muchos tipos de afectaciones pueden ser ya irreversibles. Gracias a la firma de este protocolo, ahora también llamando al 112 y dando el número de placa, los servicios de emergencia movilizados llegarán a la ubicación exacta sin retrasos. Hemos seguido trabajando en la línea de mejorar esa situación y ahora ya se ha mejorado. Ya cualquier ciudadano que tenga una propiedad en el entorno rural de la localidad, aportando el número de placas sin ningún dato más, ya directamente el 112 a nosotros nos transmitirá los datos y se iniciará el servicio de emergencia. El plan de autoprotección, seguridad y emergencias Ellín Seguro se implantó en junio de 2024 en una primera fase centrada en las propiedades ubicadas en las zonas rurales y pedanías, donde en muy poco tiempo se superaron las 1000 propiedades registradas. El plan nace aproximadamente en el primer trimestre del año 2024, que es cuando se plantea la necesidad, porque a nosotros nos generaba, al igual que el que llamaba, a nosotros como servicios de emergencia también nos daba cierta angustia, podríamos decir, el querer ir a un sitio, querer atender una emergencia, querer hacerlo lo más rápido, eficaz, con la máxima celeridad, pero había veces que no dábamos con la localización porque las denominaciones son denominaciones muy antiguas o muy coloquiales de la parte de esa zona y entonces costaba mucho. A partir de ahí se crea la página Ellín Seguro, que desde el principio fue un servicio gratuito que ofertó el Ayuntamiento de Ellín a todas las pedanías y las propiedades en el entorno rural. Y pues la verdad que sí, creo que llegamos a ser capaces de conectar con la ciudadanía, fuimos capaces de explicarle cuál era la problemática y dónde podíamos encajar la solución, porque dependía de la voluntariedad de las altas de los propios propietarios. La adhesión es muy sencilla en la página web Ellín Seguro, en unos minutos con el propio teléfono móvil. Se hizo un sistema muy avanzado en cuanto a las tecnologías que se han utilizado, porque directamente se entraba en una página web, una vez que se daba de alta, marcaba la geolocalización con el propio móvil, la podían marcar, era algo muy sencillo, no había que utilizar los sistemas más obsoletos con papel y boli, no, todo se hacía de manera informática. Luego nosotros le mandábamos un mensaje de confirmación como que se habían dado de alta, ahí ya venía el número de placa, se mandaban vía WhatsApp, o sea, todo muy directo. Y ya una vez que se habían dado de alta y se les iba dando el mensaje, pues iban al ayuntamiento, recogían su placa y la colocaban. Con lo cual eso fue muy ágil y se fue dando mucha gente de alta, hasta las 1200 que tenemos en la actualidad, que es algo, creo que en la parte rural poco más podemos avanzar, porque si vais por el entorno, por los caminos, por los diseminados, veis que todos los campos prácticamente de la localidad tienen esa placa, con lo cual esa fase como tal podríamos decir que ya se da por terminada. De la primera fase esperan llegar a más zonas de las pedanías. La segunda se inició a finales de 2025, centrada en el casco antiguo, abarcando alrededor de 100 calles y casi 1.700 viviendas de complejo acceso. Sí que es verdad que aún en las pedanías se puede aún aumentar en el número de placas, sobre todo en los barrios que nos encontramos en pedanías como Iso, porque el núcleo como tal de Iso no tenemos ningún tipo de problema para llegar, pero sí es verdad que los barrios y diseminados que se encuentran ahí, pues aún sigue costando y hay altas, pero creo que aún podrían haber algo más. Y como bien has comentado, el objetivo a partir de ahora, en el momento que ya prácticamente se ha perfilado todo lo que es el entorno rural, es trabajar muy profundamente con el casco antiguo. El proyecto Ellín Seguro ha sido distinguido en la 14ª edición de los premios a la excelencia y la calidad por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la modalidad de premio a las mejores prácticas en los servicios públicos prestados a la ciudadanía. Es una alegría que en unos premios tan importantes que concede la Junta de Comunidades, como son a la excelencia, nosotros al final desde Policía Local queremos trabajar precisamente desde criterios de excelencia e intentar todo lo que hacemos que sea con unos parámetros de calidad muy altos. Y sí que es un orgullo que pudieran habernos reconocido con esa condecoración.
Más allá, el premio como tal es el día a día. Nosotros el día a día estamos haciendo a diario prácticamente actuaciones en el entorno rural, porque son muchas las propiedades que hay. Ahora entramos en una época más de buen tiempo, de verano, con lo cual la gente prácticamente desplaza su residencia a las zonas de campo, y el ahora poder atender una emergencia y hasta los vecinos que se sorprendan de lo pronto que llegamos, para nosotros ese es el mayor de los éxitos, y es que se está comprobando que estamos llegando en tiempos muy rápidos a cualquier zona del entorno rural. La primavera de 2026 está siendo especialmente guerrera para los alérgicos en la comarca Campos de Llín. Tras un invierno con lluvias generosas, la vegetación ha crecido con mucha fuerza, lo que se traduce en una carga de polen de moderada a intensa. Gracias a la Gerencia de Atención Integrada de Llín, hablamos con la alergóloga Rosa Martínez. En esta época del año vienen muchos pacientes a la consulta de alergia a preguntarme sobre todo por qué este año tienen síntomas mucho más fuertes que otros años. Y yo siempre les contesto. Este año lo que ha pasado es que ha habido muchas lluvias en la época de invierno, que eso hace que la floración sea más intensa. ¿Qué es lo que pasa en nuestros cuerpos cuando tenemos una alergia en la primavera? Lo que pasa fundamentalmente es que las defensas de nuestro propio organismo lo que hacen es intentar luchar contra algo que realmente no nos hace daño, que es el polen. El polen en la primavera, aquí en esta zona, suele ser el polen de las gramíneas, el polen de los olivos y el polen de las malezas, tipo salicornios. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro sistema inmunológico se pone a defendernos de algo que no nos hace daño? Pues produce una respuesta que es muy exagerada, sobre todo produciendo inflamación a nivel de los ojos, a nivel de la nariz y sobre todo también a nivel de los bronquios. A nivel de los ojos lo que produce es picor, lagrimeo, los ojos se ponen rojos, incluso se pueden hinchar un poquito. En la nariz, estornudos, picor, agulla por la nariz, congestión, no poder respirar bien por la nariz. Y en los bronquios, el asma, tos, falta de aire, pitos en el pecho. ¿Y qué es lo que podemos hacer en esta época para intentar reducir un poquito la intensidad de los síntomas que estamos teniendo? Pues lo más importante casi siempre es intentar evitarlo. Evitarlo se consigue no permitiendo que el polen entre dentro de nuestra casa, intentando no abrir las ventanas de la casa a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, que es la hora en la que los niveles de polen están más elevados. Si hay que ventilar la casa, pues se puede abrir un ratito a mediodía, 5 minutos, y luego cerrar inmediatamente. Cuando volvemos de casa, ducharnos. El polen que llevamos encima de la ropa o en el pelo, intentar no acostarnos con polen en la cama. Y lo mismo, la ropa de la cama o la ropa que utilizamos, intentar no tenderla en la calle para que no atrape el polen. Ir en el coche con las ventanillas subidas, mirar que los filtros de polen del coche están en buena situación, o sea que funcionan bien los filtros de polen. Intentar no hacer ejercicio al aire libre, sobre todo los días de máximo pico de polinización. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los días de máximo pico de polinización? Pues te puedes mantener informado en páginas de internet como polenes.com, que es la página web de la Sociedad Española de Alergología, donde se van poniendo de forma periódica los niveles de polen a lo largo de toda la primavera, incluso de todo el año, y en las zonas más importantes de España. Otra cosa que podemos hacer ya pues sería intentar aliviar un poquito los síntomas. Aliviar los síntomas se consigue con medicamentos antihistamínicos o medicamentos para intentar evitar la inflamación que se produce en las mucosas respiratorias, corticoides tópicos, nasales, gotas para los ojos, inhaladores, pero realmente el único tratamiento
que hay, porque los medicamentos lo que hacen es mejorar los síntomas que tenemos. Los medicamentos no te curan la alergia, te mejoran los síntomas. Ahora mismo el único tratamiento que hay para intentar modificar un poquito el sistema inmunológico, ese sistema inmunológico que tenemos un poquito como hiperdefensor, que está intentando defendernos contra algo contra lo que no tiene que defendernos. Lo único que puede modificar ese sistema inmunológico son las vacunas para la alergia. Las vacunas para la alergia funcionan intentando precisamente eso, modificar el sistema inmunológico para, en vez de defendernos de algo de lo que no nos tiene que defender, inducirle una tolerancia, hacerle pensar esto no es malo, no tenemos por qué reaccionar frente a esa cosa. Y eso es lo que hace que a largo plazo, no que se quite la alergia, sino que se mejore. Y los síntomas pues necesiten o unos niveles más altos de polen para desencadenarse o otras circunstancias. También hay algunas pacientes que me preguntan por qué este año he empezado antes con los síntomas, por qué si normalmente empiezo con los estornudos y con el picor de nariz a mitad de abril, por qué este año ya a mitad de marzo he empezado a encontrarme mal. ¿Tiene esto algo que ver con la lluvia, que ha llovido mucho este año? Yo les digo sí, por supuesto. Como este año ha llovido mucho, las plantas, pues hay más plantas que florecen. Y muchas veces también me preguntan, ¿y qué tiene que ver con el cambio climático? Digo, pues con el cambio climático tiene mucho que ver, porque al aumentar las temperaturas, las plantas empiezan a pensar que en el mes de febrero ya estamos en primavera, y empiezan a salir, y empiezan a florecer y a soltar polen. Al fin y al cabo, las plantas son seres vivos, pero no saben en qué época estamos. Bien que tienen cierta temperatura, cierta cantidad de sol y empiezan a salir. Y de verdad que no. Así no puedo. Lo que me resulta muy fácil de otra manera, esto no... Lo que ayuda muchísimo es que hagas como que se lo estás contando a ella. Sí. Y te olvides un poco de que Sí. voy a salir. ¿Vas a salir para qué? Para que no te vea. Engancha con lo que quiero, si quiero cambiar el plano, nosotros luego hacemos un corte. Sí. Sigue un poco con el tema. Sí, bueno, pues eso, el cambio climático. El cambio climático... Espérate, lo tengo aquí. Muchas veces me preguntan si que este año estén empezando a tener síntomas más fuertes o en épocas más tempranas tiene algo que ver con el cambio climático, y yo muchas veces les respondo que sí, que tiene que ver sobre todo con el aumento de las temperaturas, que puede producir un adelanto en la floración, que hace que la temporada de liberación de polen de las plantas pueda estar más prolongada y que se produzca una mayor cantidad de polen. Y también otra cosa que les interesa mucho a mis pacientes es la contaminación. La contaminación no solo irrita las vías respiratorias y puede hacer que tengamos síntomas por irritación que son parecidos a los de la alergia, irritación en la nariz que produce picor, estornudos, congestión, aguilla por la nariz, o que te piquen los ojos, o que te pique la garganta, o que tengas tos y pitos, sino que también puede afectar a las plantas. O sea, las plantas son seres vivos y los niveles de contaminación les produce un estrés. Ese estrés que se produce sobre las plantas se manifiesta luego en el polen con el aumento de proteínas de defensa, que al fin y al cabo las proteínas de defensa muchas veces están relacionadas con, que son las proteínas también que son las más alergénicas, las que tienen mayor facilidad para producir síntomas de alergia o para hacer que una persona manifieste alergias que antes no presentaba. La contaminación además atrapa el polen. Atrapa el polen, hace que permanezca más tiempo en la atmósfera. Y si en ese preciso momento no llueve, pues más tiempo en la atmósfera, se junta el polen de un día con el polen de otro día, niveles más altos de polen y síntomas que son más intensos. Y luego, aparte, lo que he dicho antes, el daño que produce la contaminación en las mucosas.
que hacen que sea más fácil que estas proteínas que tiene el polen, que producen que tengamos la reacción alérgica, se pongan en contacto con la mucosa y desencadenen la reacción inflamatoria, que al fin y al cabo es la que hace que tengamos los síntomas de picor de nariz, picor de ojos, estornudos, tos o pitos. Alumnos de bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Melchor de Macanaz han sido los vencedores regionales de la 4ª edición de los Teleco Games, resolviendo retos de la sociedad, según dice su lema. Los sellineros han ganado gracias a la programación de un cubo de basura inteligente que controla su apertura y cierre, además del estado del llenado con una aplicación móvil. Del 20 al 22 de mayo deberán defender su proyecto en el Campeonato Nacional. Alumnado del Instituto de Educación Secundaria Melchor Macanaz han sido los vencedores de la 4ª edición Telecom Games. Vamos a conocer más sobre este concurso y el proyecto que han presentado, por el cual han sido ganadores. Muy buenas, chicos. Muy buenas. Bueno, aquí lo estamos viendo, pero lo primero de todo vamos a hablar un poquito del contexto, ¿no? Del planteamiento, por qué se ha hecho este trabajo y hasta dónde ha llegado, que al final ha tenido esa recompensa de ser el ganador. Pues nosotros principalmente estuvimos observando nuestras basuras de nuestro pueblo y vimos las dificultades o los problemas que tenían. Vimos que las basuras que tenían la tapa abierta desprendían mucho olor y los que tenían la tapa cerrada tienen un pedal que la gente con movilidad reducida pues le cuesta poner, o sea, le cuesta pisar. Entonces diseñamos esta basura que con un sensor abre la puerta y así pues la gente que no pueda pisar, no tenga fuerza o cualquier persona pueda tener acceso a estas basuras. Bueno, ¿cómo ha sido el planteamiento de decir vamos a hacer en qué os habéis fijado? ¿Por qué habéis elegido hacer este tipo de contenedor? Pues a ver, teníamos que tener algo que fuera útil, sobre todo queríamos que fuera útil y sencillo, entonces observamos, dijimos, a ver, algún problema real que tengamos en nuestra ciudad y vimos los contenedores, que así el tema de reciclar y tal es muy importante y pues así pues la gente lo tenga más presente. Bueno, además habéis trabajado bajo unos parámetros, ¿no? Características que también se trabaja en el instituto, que es el ODS. Bueno, que con ello vamos a hablar con él, ¿no? Que nos va a contar un poquito en qué consisten esas características, que eran los requisitos que había que tener para presentarlo. A ver, tenía requisitos de usar un servomotor y una LCD, pero el más difícil, el más complicado era el de escoger una ODS en la que centrarse. En nuestro caso escogimos las 7 de desarrollo de ciudades sostenibles y nos centramos en inclusión de diferentes comunidades, como es gente con movilidad reducida o ya de edad mayor, y también la gestión de derechos sostenible, pues que básicamente se centra en eso. Otros proyectos que hemos visto en la Olimpiada eran demasiado complicados, añadían demasiadas cosas. Nosotros queríamos algo simple y efectivo que se pudiera incorporar a las ciudades de hoy en día, porque es un problema real, queremos que se pueda solucionar. Y al final se ha conseguido, ¿no? Los vencedores. Al final sí. Bueno, hay que decirnos en la categoría del nivel de bachiller, que es donde estáis vosotros, que habéis sido los ganadores de esa categoría, pero bueno, han sido más de 300 alumnos los que habéis pasado por estas Olimpiadas. Sí, duro, ¿no? Bueno, ¿contentos? Claro, también. Bueno, vamos a seguir conociendo este proyecto. Háblanos un poquito más de él. Vale, pues a ver, yo me he dedicado junto con Rocío al apartado del código, que realmente lo que hace que funcione, bueno, lo podemos ver aquí, la placa micro:bit, que esto se conecta al ordenador y tenemos que crear el código para que, esto es como ir hablando por ejemplo, con las piezas. Conectas esto, que es el sensor de distancia, y mediante bloques o JavaScript o Python vas probando, que esto es como toda la vida, ensayo y error todo el rato. Nos hemos tirado a lo mejor alrededor 2-3 semanas probando y la verdad es que hasta los últimos días estaba todo muy negro, no salía el código bien. Y le vas diciendo, por ejemplo, si acerco la mano tantos centímetros, entonces esto es el servomotor, se mueve 180 grados. Cuando se aparte, luego pusimos cuando pasen 2-3 segundos, vuelve a 0 grados y entonces se cierra otra vez. Y esto es básicamente igual, pero ensayo y error, que pensábamos que era más fácil de lo que nos esperábamos y al final estuvimos mucho tiempo. Pero bueno, se resume en eso. También contamos con otra placa micro:bit en este lado, porque dentro luego se puede apreciar a lo mejor dándole, si no darle algún, que se ve como otro sensor, que es un sensor por Bluetooth. Y eso nos mandaba una señal al móvil, pero eso se ha dedicado al apartado de nuestro compañero Javier.
Pero voy a explicar. Vamos a ver, Javier, ¿qué nos cuenta? Cuéntanos. Pues con ese sensor lo que hicimos es mandar una notificación Bluetooth que a través de una aplicación que creamos a través de la herramienta App Inventor nos decía si estaba lleno o vacío este cubón, y con eso los vecinos del barrio podían ver si su cubón de basura que les correspondía a ellos estaba lleno o vacío para bajar o no la basura y evitar el problema de la basura en el suelo, que es bastante habitual. Entonces, bueno, satisfechos con el resultado. Coin, me cuenta un poquito cómo fue esa experiencia, en qué se basó, cómo se desarrolló. ¿Qué me cuenta? Pues bueno, la profesora nos propuso la idea y la verdad que viendo en lo que se basaba nos interesó y nos decidimos a hacerlo, y a través de varias propuestas de otros proyectos llegamos a la conclusión de que este, al ser un problema real, como han dicho mis compañeros, era el mejor que podíamos elegir. O sea que bueno, al final se llevó. ¿Cuándo estuvisteis allí en Cuenca? Bueno, os desplazasteis a Cuenca, ¿no? Para poder mostrar. ¿Dónde estuvisteis en Albacete? De una videollamada presentamos nuestro proyecto y a un jurado, y que al final nos puntuó y salimos ganadores. Bueno, y ahora cuando se recogen los premios, ¿cuál va a ser el premio? Pues premios relacionados con robótica valorados en 400 euros, que pues estamos en proceso de que nos lo den. A ver qué tal. Bueno, seguramente que muy pronto. Enhorabuena, chicos, felicidades por este proyecto y por haber sido los vencedores, y bueno, que de aquí a mucho más, ¿no? Claro, una cosa que no hemos mencionado también era que, respecto a lo que dice al futuro, es que ahora en la siguiente fase, que es la fase nacional, tendremos que hacer una serie de cambios o mejoras al proyecto, que ya estamos en proceso. Por ejemplo, con el código ahora queremos también, para facilitar a personas que tengan, por ejemplo, que sean ciegos o que tengan una discapacidad visual, y pite cuando esté abierto el contenedor, pite para que sepan, y cuando se cierre deje de pitar, por ejemplo. Y también vamos a hacer una serie de mejoras en la estructura que se va a encargar Domingo, y así va a ver qué tal la siguiente fase. Qué cracks, chicos. La verdad que sí, que muy buena idea, y esperemos, bueno, que hablemos también de ese nacional, que os tengáis muy buen premio. Muchísimas gracias, y ya que estamos aquí, pues también vamos a pasar a ver a los semifinalistas también, sus compañeros que tienen aquí este invernadero que han creado. Bueno, nos falta un compañero, desde aquí le mandamos saludos, que no ha podido estar hoy. Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido vuestro proyecto? Pues nuestro proyecto se trata de un invernadero sostenible, que la idea sobre todo de este proyecto es evitar pérdidas de calor para luego no tener que darle un calor aparte, y que los alimentos que se cultiven puedan crecer mejor y no tener que darle nosotros energía. Y es por esto por lo que colabora con el ODS 12, que es el de producción y consumo responsable. Bueno, para vosotros semifinalistas también una buena posición, ¿no? Sí, súper bien, la verdad es que súper contentos, porque con todo el esfuerzo que le hemos dedicado, pues al final los resultados súper bien. Qué bien, eso es lo más importante. Vamos a seguir conociendo este proyecto. Cuéntanos. Pues bueno, también este proyecto cumple con el ODS 2, donde mejora por la eficiencia del invernadero, donde pues hay menos pérdidas de cultivos, y también con el medidor de temperatura que viene integrado, que ahora pues hablaremos de él, pues podemos regular pues todo eso. ¿Cuánto tiempo lleva hacer todos estos proyectos? Pues a lo mejor llevamos 3 semanas con el proyecto. Hemos tenido algunos problemas, pero bueno, hemos intentado solucionar algunos y otros pues no. Como nos decía, ¿no? Ensayo-error. Esto todo funciona así, ¿no? Ya, sí. Bueno, cuéntanos lo de la temperatura, ¿no? ¿Nos falta por conocer? Sí, ahí tenemos un sensor de temperatura, se llama L35 temperatura. Cuando es la temperatura alta de 25, se produce alta la temperatura, y cuando se baja se ha apagado. Y vemos también la temperatura en esta placa, y ya está. Bueno, no son pocas cosas, ¿no?, las que tenemos ahí dentro. ¿Vosotros satisfechos con vuestro trabajo? Yo creo que sí, hemos trabajado bastante y yo creo que nos hemos quedado bien. La verdad que sí, son muy buenas posiciones también para posicionar el nombre de Jin con todos estos alumnos que tenemos. Felicidades, enhorabuena a todos, y bueno, y a seguir por este camino. Muchísimas gracias, chicos. Y continuamos en estos informativos. Vamos a hablar ahora de una noticia de rigurosa actualidad. Vamos a hablar con Antonio del Carmen López Martí, que se encuentra en Madrid a punto de dar una conferencia sobre el tambor en Ellín en el Ministerio de Defensa. Antonio, muy buenas.
Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los televidentes. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras? En el Ministerio de Pelado, ¿no? Y háblanos un poco del contexto de estas jornadas que estás viviendo. Bueno, en realidad estoy en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Evidentemente pertenece al Ministerio de Defensa, participando en el ciclo de divulgación, el 24 ciclo de divulgación y de información sobre historia de la música marcial y militar de España. Entonces me invitó el coronel Yorca, que es el que dirige el curso, a partir de otra intervención que tuve aquí, de las investigaciones que estoy haciendo, y aquí estamos, a tocar el tambor y a hablar dentro de un rato de esos fósiles de toques maravillosos que nos han quedado a través de la historia en Ellín. Háblanos un poco del contexto, ¿qué le vas a exponer en el día de hoy? Bueno, en realidad voy a hablar de la música militar, de toques de ordenanza y toques de guerra de los tercios y de Felipe V. ¿Qué tiene que ver esto con Ellín? Pues que los toques de Ellín, algunos de ellos, como Racatapla, que originalmente era Rapataclá o Raspa, eran toques militares de Felipe V o toques militares franceses que en la Guerra de Sucesión allí nos llegaron cuando estuvieron más de 9.000 hombres durante 6 meses invernando en Ellín, entre noviembre de 1706 y vísperas de la batalla de Almansa, abril de 1707. Y al final la procedencia de los Borbones y Francia ¿tiene algo que ver con nuestros toques? Por supuesto, cuando miras los toques franceses de ese momento, a los rudimentos con los que ellos construían sus toques le llamaban ra, ta, pla, ras, pa. ¿Cómo se llaman los toques más famosos de Ellín? Raspa y ra, catapla. Lo único que pasó es que la pa se cambió por la c, que es, digamos, mucho más sonora, hablando desde el punto de vista fonético, y de ra, patacla se pasó a ra, catapla. Entonces, cuando reconstruyes esos toques de los métodos franceses del siglo XVIII, te salen clavados exactamente igual nuestros toques de Ellín. Con lo cual ya sabemos por qué hacemos esos toques, porque nos los trajeron los Borbones. Y Antonio, háblanos un poco en el contexto militar y todo este descubrimiento que estás haciendo, por qué es importante para que conozcamos mejor la procedencia del mundo del tambor con todo lo que ya llevamos conocido, además en este año tan importante que conmemoramos esos 150 años. Hombre, desde el punto de vista militar, hasta ahora se pensaba que los libros o las músicas más antiguas de España militares eran las ordenanzas de Carlos III de 1761. Con estas músicas escritas en Francia para Felipe V, por orden de Luis XIV para su nieto, para el primer Borbón, nos vamos a 1702. O sea, podemos hablar ya con toda rotundidad que tenemos una historia militar de toques mucho más antigua de lo que pensábamos. Entonces es muy importante porque desde mi punto de vista, Ellín ha sido capaz de fosilizar y mantener esos toques desde hace tantos años y seguir tocándolos todos los años por tradición. Entonces, a mí lo que realmente me dio la clave es que los rudimentos franceses de Versalles, de los ejércitos de los Borbones, son exactamente igual que los que usamos nosotros en las manos para tocar. También conozco los toques de los tercios, pero los toques de los tercios, las manos van de otra forma. Para nosotros son toques extraños. Mientras que estos toques de los Borbones es lo que nosotros hacemos, es el redoble, lo llamamos el redoble. Es que esos toques son los toques franceses y los toques de los Borbones. Por eso Ellín es tan sumamente importante, porque allí se quedó, se fosilizó. Y bueno, he encontrado los documentos que demuestran que durante 6 meses hubo más de 9.000 hombres de los ejércitos franceses y españoles que luchaban en aquella guerra civil de sucesión. Estuvieron acantonados, estuvieron invernando en Ellín, estuvieron en las casas de los particulares. Hasta me he encontrado bautizos en los que los franceses hacían de padrinos de gentes de Ellín, apatinaban a niños, porque estaban en sus casas de oficiales. Y también me he encontrado nombres de nacimientos de niños franceses que venían con sus padres, porque en aquella época las mujeres solían ir cuando estaban casadas, iban con los soldados a la guerra, y nacieron aquí, los bautizaron en nuestra iglesia de la Asunción. Ahí están los libros de registros en Albacete, los he consultado y ahí están. Incluso uno de los capellanes de uno de los regimientos más importantes
de Luis XIV, que viene a luchar con Felipe V, que era el regimiento del duque de Umena, su capellán estampó la firma en el libro de registros de la Asunción de Jean para uno de los bautizos de aquellos niños franceses. Ahí está la firma del capellán del regimiento del duque de Umena, que era hijo de Luis XIV, ni más ni menos. Es que es un hecho extraordinario que hasta ahora había pasado desapercibido de la historia de Jean, pero ahí estaban los documentos en el Archivo Histórico Provincial esperándonos. Y por eso el que me abrió los ojos fue tu paisano, José Leandro, porque leí un artículo en la revista de mi amigo Sebastián Sánchez y dije, aquí tiene que haber algo que rascar, y efectivamente hay mucho que rascar. Hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, Antonio, pero ahora con qué estás, ¿cuál es la línea que estás siguiendo de investigación del mundo del tambor? Bueno, ahora mismo voy a publicar todas estas cosas en Almansa. ¿Por qué en Almansa? Pues porque allí tuvo lugar la batalla de Almansa, donde las gentes de Jean tomaron una muy importante parte, estuvieron no solamente luchando, sino manteniendo durante esos 6 meses a las tropas, y ellos me dan pie para publicar toda esta información allí en Almansa. En eso estoy trabajando y quiero grabar un disco con esto que acabo de encontrar, que lo encontré en Francia, me lo pasó el investigador Thierry Boussac del ejército francés. Me pasó esta información y me dijo, busca aquí, Antonio, que aquí seguro que encuentras información sobre España. Y quiero hacer grabación, la haré a principios de julio en Madrid, con esas músicas de Felipe V y de Carlos III, que son parecidísimas a nuestros toques de Jean, ya lo digo, si es que en los toques de Jean es eso realmente, no eso no lo inventamos nosotros, es demasiado sofisticado como para inventárselo de forma aislada. Además, fíjate lo que pasó, fíjense ustedes, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando con este tipo de músicas de tambor fosilizadas en Jean, me metí en la inteligencia artificial y le dije que me calculase la probabilidad de que hubiesen surgido los mismos toques, teniendo en cuenta estas circunstancias que digo de la Gran Sucesión, de forma aislada en el mismo sitio. Y la inteligencia artificial me hizo un cálculo aplicando la ecuación de Laplace y me dijo que la probabilidad de que fuesen independientes era menor a un 0,00001%. O sea que hay un 99,9999% que el origen de esos toques sean lo que estoy diciendo yo, toques franceses. Pues, o mejor, toques de los Borbones, porque los Borbones, no sé si lo saben ustedes, que es una dinastía que viene de Francia. Antonio, muchas gracias por investigar siempre e indagar en el mundo del tambor. Gracias por llevar la voz y el nombre de Jean a tantos lugares, en este caso hasta Madrid, a estas conferencias tan importantes. Y te digo que vamos a anunciar ahora que también el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha pues ha aprobado oficialmente que las tamboradas de Jean serán reconocidas en el Día de la Región. Una buena noticia más en el mundo del tambor. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo y un saludo a todos los espectadores. Hasta otra. Y como le contaba a Antonio del Carmen, la tamborada de Jean obtiene la placa al mérito regional como una de las manifestaciones culturales más emblemáticas y queridas de Castilla-La Mancha, en el año que se conmemoran los 150 años de las tamboradas tal y como se conocen. Según ha afirmado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, su valor como patrimonio vivo de la región en el anuncio de los galardones que se darán en Cuenca, en el Día de Castilla-La Mancha, este próximo 31 de mayo. Hemos aprobado 36 distinciones con motivo del Día de la Región 2026, que tendrá lugar ese acto institucional en la ciudad de Cuenca. En total se trata de 3 medallas de oro, 13 nombramientos de hijos e hijas predilectas, 6 distinciones a hijos e hijas adoptivas, así como 14 placas de reconocimiento al mérito regional. Son personas con historias, con recorrido, con sensibilidades diferentes, pero unidas por una manera de querer, de entender y de engrandecer esta tierra.
Todas ellas se enmarcan en la parte más luminosa de Castilla-La Mancha, nos recuerdan con su ejemplo por qué esta tierra pues, nos despierta tanto orgullo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha comprometido a alcanzar la cifra de 50.000 usuarios de ayuda a domicilio y que las residencias se conviertan en la última opción para los mayores. En los próximos 10 años llegaremos a 7 millones de horas de ayuda a domicilio, 7 millones. Pasaremos de 40.000 usuarios a 50.000 y, por tanto, también hay mucha más gente trabajando en el servicio. Nuestra filosofía es sencilla. Cuanto más tiempo pueda aguantar una persona en su casa, mejor. Y las residencias tienen que ir quedando de verdad para la gente que no puede valerse por sí misma, que necesita mucha ayuda. El jefe del Ejecutivo Autonómico destaca el dato de que la creación de empresas en la región es el doble que la media de España. Yo cada vez que inauguro una empresa, y afortunadamente en Castilla-La Mancha podemos inaugurar más que ninguna, tienen que saber que se acaba de conocer el dato de que Castilla-La Mancha es la comunidad donde más crecen las empresas, más número de empresas se abren. El doble que en la media nacional. ¿Quién nos lo iba a contar en Castilla-La Mancha? El doble que la media nacional. Estamos hablando realmente de muchísimas, ¿eh? El 70% han crecido en el último mes. 70% de crecimiento respecto del año anterior. Y en España un 35%. El Consejo de Gobierno ha aprobado 34,7 millones de euros en una nueva convocatoria de formación profesional en el ámbito laboral dirigida a personas desempleadas. Hemos autorizado una convocatoria que es clave para continuar con la senda de formación de calidad y de fomento del empleo en Castilla-La Mancha y además hacerlo de una forma muy importante, ¿no? Que es dar más oportunidades, nuevas oportunidades a personas precisamente que necesitan de un apoyo adicional, que les cuesta más incorporarse al mercado laboral. Hemos aprobado una inversión de 34,7 millones de euros destinada a las acciones de formación profesional en el ámbito laboral, dirigida principalmente a personas trabajadoras desempleadas para el año 2026. No se trata simplemente de cursos ni de acciones formativas puntuales, aisladas, sino que constituyen un efecto, una herramienta muy útil para brindar oportunidades reales al empleo a miles de personas en nuestra región. La consejera portavoz Esther Padilla ha celebrado los 5 años que lleva en vigor la Ley de Despoblación en Castilla-La Mancha. Y quizá en un momento en el que no se hablaba mucho de la despoblación, pues fuimos pioneros y hasta ahora tengo que decir que nadie nos ha adelantado. Es más, cuando una administración, un gobierno quiere trabajar en políticas de lucha contra la despoblación, sigue mirando a Castilla-La Mancha y sigue reclamando nuestra participación en todo tipo de foros para explicar esa maravillosa ley de lucha contra la despoblación, de medidas especiales que hace combatir realmente la despoblación. Y nos piden además que vayamos a explicarla porque está teniendo éxito y porque tiene resultados muy positivos, en la línea, evidentemente, de lo que se buscaba. Según los datos del Gobierno regional, esta ley ha generado ventajas fiscales, garantizado servicios públicos y ayudas a los jóvenes. Y el resultado, como les decía, de este esfuerzo legislativo se ha traducido en medidas como las ventajas fiscales, de las que se benefician más de 98.000 ciudadanos anualmente, unos servicios públicos fuertes, tanto por garantizar su cercanía a todos los núcleos de población, o de innovar con nuevas fórmulas como el transporte sensible a la demanda, que ha servido a más de 54.000 personas y que sirve actualmente a más de 54.000 personas para estar más conectados entre municipios, que conecta el territorio y lo vertebra. Con ayudas a jóvenes, tanto en la etapa universitaria, con 12.000 euros, como para la formación profesional, con ayudas de hasta 6.000 euros. Un territorio donde se ha hecho un esfuerzo importante también en la conectividad digital, que es clave también en nuestra sociedad,
Somos una sociedad actual que conoce las necesidades y que además permite el poder vivir prácticamente en cualquier rincón de la región sin necesidad de que las comunicaciones pues, sean un impedimento para ello. Padilla ha recordado que Castilla-La Mancha crece en población, siendo la segunda en el último trimestre. Además, el conjunto del Gobierno, el presidente Page, el vicepresidente primero, como saben también, que ha liderado mucho este proyecto, hemos trabajado mucho para que los pueblos no se queden fuera del foco, ni se queden olvidados. Al contrario, que han pasado a ocupar una parte central de la estrategia de desarrollo de Castilla-La Mancha. Y por otro lado, hemos logrado revertir la tendencia en la población de Castilla-La Mancha, donde antes la gente emigraba y se iba a buscar oportunidades fuera. Ahora crecemos en población. De hecho, los últimos datos, recuerdo, son recientes de la pasada semana, la segunda comunidad autónoma que más crece en el primer trimestre y solo 3 comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, han crecido en población en el último año. Pero además lo más importante, y vinculado a este 5º aniversario de la Ley de Lucha contra la Despoblación, es que más de 700 municipios de Castilla-La Mancha han frenado la pérdida demográfica y son más de 4.700 habitantes los que se han aumentado en zonas afectadas por la despoblación. El primer trofeo Escuelas Ciudad de Llín congregó a niños de toda Castilla-La Mancha, donde los participantes realizaron varias pruebas para mostrar su habilidad y de cómo el trabajo de las escuelas da sus frutos. Es la primera carrera de escuelas de ciclismo, Ciudad de Llín, y bueno, pues hay sobre unos 120 participantes y nada, empezamos con la gincana, que es la prueba de habilidad, con unos conos y un paso estrecho y un paso, tienen que agacharse y todo eso, y después vamos a comenzar las pruebas en línea, que tendrán lugar en Avenida Castilla-La Mancha, con salida y meta en esa avenida. Y nada, pues estamos súper contentos desde la organización, sobre todo también dar las gracias al Ayuntamiento de Llín de nuevo por su implicación. Y nada, pues nada, esperamos que a toda la gente del pueblo, a los vecinos, les guste esta iniciativa y que no sea la última, sino que se puedan hacer todos los años una y que cada vez participen más niños de la localidad, que han participado 30 niños y la verdad es que estamos súper contentos desde el club. Desde la organización lo califican de éxito, con una participación de más de 130 inscritos que finalmente realizaron las pruebas de gincana y carrera, donde pudieron demostrar su habilidad de equilibrio y control en la bicicleta. Ha sido todo un éxito de participación, ya que hemos tenido pues más de 130 inscripciones, que la verdad que supera la media de lo esperado y de muchas carreras que ya estaban consolidadas en este circuito. Quiero dar las gracias a la Federación de Castilla-La Mancha de Ciclismo por haber apostado y por haber permitido que esta carrera se pudiera realizar aquí en Ellín. Y bueno, pues estamos con la primera prueba de gincana, que es una prueba donde tienen que realizar una serie de obstáculos, que por sorteo ha tocado a los más pequeñitos, ya que estamos disfrutando de esta parte. Y después de la gincana pues nos iremos ya a la carrera como tal, que tenemos un circuito por aquí, por las inmediaciones de la Rosaleda. Seguimos apostando por el deporte en edad escolar, ya que el deporte pues es salud y necesitamos que nuestros jóvenes pues empiecen con esos hábitos saludables desde muy temprano, y seguiremos apostando desde el Ayuntamiento de Llín, desde la Concejalía de Deportes, y espero que lo disfrutéis todos, vengáis a apoyarnos. Los participantes van desde los 4 años, es el más pequeño que tenemos, hasta los 14, que es el mayor, que son los infantiles, y bueno, ahí están todas las edades de deporte escolar, desde los 4 años hasta los 14, y bueno, pues la gincana es una prueba de habilidad que tiene unos conos en zigzag, un paso estrecho, como he dicho antes, y un arco elevado, que es donde se tienen que agachar al cuadro de la bicicleta. El objetivo es llegar al máximo de niños y trasladarles la pasión por este deporte. Hemos hecho esta prueba porque tenemos sede aquí desde hace 2 años. Somos un club de on tour, pero bueno, tenemos sede aquí, tenemos 10 niños de aquí.
Y nada, pues los padres sí que es verdad que ya llevaban un par de años desde que empezamos diciéndonos que a ver si podíamos conseguir que hubiera una prueba aquí. La verdad es que es complicado que te las den porque hay mucho calendario, entonces, pero bueno, este año lo hemos conseguido y la verdad es que estamos muy contentos con la participación, con la organización y con todo, la verdad. Y bueno, al final es lo que siempre decimos, que es como el colofón a nuestra sede aquí en Ellín, porque al final, bueno, pues realizamos una actividad semanalmente que al final tiene un fin y el fin es la competición y bueno, pues hoy domingo pues va a llevarse a cabo el fin para lo que estamos. Esta prueba está dentro del circuito provincial y regional. Está dentro del calendario provincial de ciclismo escolar y también está en el calendario regional. Nosotros competimos a nivel regional con el resto de las provincias y también tenemos un calendario provincial. Dentro del calendario provincial hay 12 carreras y esta forma parte de ese calendario. O sea, los niños que son de Albacete van a competir aquí por su provincial y aparte los niños del regional compiten por el regional, es una prueba más que ellos tienen en el regional. Igual que cuando nosotros nos desplazamos a Ciudad Real, a Toledo o donde nos desplazamos. Cuenca, que también tiene. Y entonces, bueno, pues está dentro de los dos calendarios, que es el calendario de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha. Desde el club destacan que es la primera de muchas pruebas que se disputarán en la ciudad. Esta es la primera, esperamos que de muchísimas y nada, pues mientras que tengamos chiquillos y la escuela tenga esto y el ayuntamiento, por supuesto, que ha sido el principal impulsor de esto, esté de acuerdo, pues nosotros seguiremos realizando esta prueba, vamos, esperamos que se quede ya como algo para siempre. Y mañana la meteorología será muy similar a la del día de hoy, con nubes y claros en las horas centrales del día y el resto lo tendremos despejado. Pero vamos a conocer mejor la información gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana en la provincia de Albacete comenzaremos con cielo poco nuboso o despejado, aumentando durante las horas centrales del día la nubosidad de evolución y quedando el cielo nuboso. En cuanto a las temperaturas, las diurnas subirán mañana en ligero a moderado ascenso, alcanzando mañana una máxima de 27 grados en Ellín, 26 en Albatana, 25 en Tobarra y Ontur, 24 en Albacete, 23 en Fuente Álamo. Las mínimas se mantendrán con valores de 12 grados en Ellín y Tobarra, 11 en Ontur y Albatana, 10 en Fuente Álamo, 9 en Albacete. Les adelantamos que el viernes las temperaturas bajarán. El viento mañana será flojo con predominio del oeste, tendiendo durante el día a noroeste con viento algo más intenso. Es una información de AEMET. Y hasta aquí las noticias más destacadas de este miércoles. Gracias como siempre a su atención. Nos vemos en la próxima edición de estos servicios informativos y como siempre les digo, que sean felices.